Bienvenidos sean a este video. Hoy les quiero mostrar cómo con unos pocos componentes podemos construir un simulador automotriz o un banco de prueba electrónico. Lo primero que veremos será cómo empezar a construir una señal simuladora de un sensor CKP. Esa señal va a ser de efecto Hall o tipo inductivo. Y pues nada, vamos a empezar. En la descripción del video te dejaré un enlace para que me contactes y allí te enviaré todo el material, el software y programas requeridos para este. ¿Qué va a hacer este programa? Este programa lo que va a hacer es generarnos una señal de un sensor de tipo inductivo. Esta señal va a ser así triangular. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a tener cierta cantidad de pulsos en cero y cierta cantidad de pulsos altos. Para un ejemplo vamos a tener aquí 60 pulsos altos y 2 pulsos bajos. Es decir, que cada 60 ciclos vamos a tener 2 sin señal. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Qué es lo primero que vamos a tener acá? Vamos a tener un voltaje pico al cual va a llegar nuestra señal. Este voltaje depende pues, del volumen de nuestro ordenador. Como les dije, esta señal la vamos a tomar desde el puerto de salida y vamos a tomar un punto de referencia que es un voltaje de offset. ¿Para qué vamos a tomar ese voltaje de offset? Para que siempre que nosotros podamos alcanzar este voltaje, vamos a tener una salida por otro sitio, una salida de tipo alto, una salida con voltaje, una salida, digámoslo, digital. ¿Hasta cuándo? Hasta que nuestra señal regrese a ese mismo voltaje. Después de eso, nuestra señal retornará a un nivel bajo. ¿Sí? ¿Hasta qué momento vuelve a subir? Hasta que otra vez la señal 1 tome un valor superior a nuestro voltaje de offset y bajará hasta que de nuevo se tome un valor inferior. Bueno, entonces como lo vemos acá, también tenemos un voltaje pico, una señal alta en nuestra salida. Ya vemos que es cuadrada, una señal alta, una señal baja, una señal alta, una señal baja, convirtiendo esto en una señal digital. Podemos ver que aquí tenemos entonces 60 pulsos altos y pues y 2 pulsos bajos. De esta manera hemos hecho nuestra conversión de una señal triangular a una señal digital, que es lo que buscamos. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Primero que todo, pues debemos aislar nuestra señal de audio, aislar cualquier componente de C. Esta señal, como les digo, viene de nuestro computador. Vamos a aislarla con un condensador, filtro o un capacitor. Y vamos a ponerla, a ingresarla a un circuito integrado operacional. ¿Para qué? Para reforzarla en corriente y que sea una señal de corriente estable. Esto se llama un amplificador operacional o un driver. Tiene una amplificación de 1, es decir, lo mismo que entra lo que sale. Vamos a polarizar nuestro driver y aquí ya tenemos nuestra señal de efecto del sensor de efecto inductivo simulada a este punto. Muy bien, entonces aquí ¿qué es lo que vamos a hacer con esta señal? Vamos a convertirla. La idea es que podamos tener un voltaje 1 que va a ser nuestro voltaje offset para poderla comparar con esta señal y así poder tener nuestra variación en una segunda señal ya convertida. Así que de nuevo vamos a ingresarla a un circuito integrado operacional y lo que vamos a hacer es poner nuestro voltaje de referencia. Vamos a poner ese voltaje 1 a través pues, de una resistencia a positivo y a través de otra resistencia. Esta va a ser una resistencia variable a negativo, un potenciómetro, un reóstato o un trimmer, para que podamos variar ese voltaje 1, ese voltaje de offset. Que el objetivo es que este voltaje sea el que voy a comparar con el voltaje de nuestra señal. Que cuando llegue aquí a este punto yo pueda tener una variación en la salida. Que cuando este voltaje 1 sea comparado con nuestra señal 1, que es la señal de nuestro sensor de tipo inductivo, ¿cierto? Esta, que llamaremos S1, vamos a tener una salida ya en nuestro integrado operacional para que sea convertida en una señal de tipo Hall. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta señal de señal 1, señal de nuestro primer sensor, nuestro primer simulador, esta señal va a ser comparada, como les dije, con el integrado hasta que llegue hasta este punto y cuando aumente pues va a ser una señal, tener una salida alta hasta que empiece a bajar, es decir que va a entrar por nuestra señal inversora
y el voltaje variable por la no inversora. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelva a bajar. Y así continuamente por nuestra señal no inversora, con referencia en comparación. Entonces aquí ya tenemos esta salida ya convertida, polarizamos nuestro operacional, fuente positiva y fuente negativa. Quiero hacer un pequeño paréntesis en la continuación del video para mostrarles cómo podemos aplicar estos conceptos de corte de señal para poder generar un modulador de ancho de pulso, el cual va a ser muy utilizado en el área automotriz para probar muchos componentes electrónicos. Así que, pues bueno, continuando aquí con el cierre de nuestro simulador, lo que vamos a hacer es controlar la corriente de una forma estable con un transistor. Vamos a polarizar con una resistencia pull-up a positivo y una resistencia a masa. Vamos a tomar nuestra señal por el colector del transistor. Esta señal va a ser nuestra salida de simulación de sensor CKP efecto Hall. Bueno, tenemos entonces todo polarizado. Para que esto sea estable vamos a poner un regulador de voltaje 7805 recomendado aquí para pues manejar este bajo voltaje, y así de esta forma poder conectar nuestro simulador a 12 o a 24 voltios sin tener ningún problema. Aquí tenemos nuestra entrada de voltaje. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver qué pasa cuando variamos este voltaje 1. Bueno, para nuestro primer ejemplo lo que vamos a aumentar un poco este voltaje 1. ¿Hasta dónde lo vamos a aumentar? Un poquito hasta antes de que llegue a nuestro voltaje pico de la entrada de nuestra señal 1. Y vamos a ver qué pasa cuando el voltaje empieza a aumentar hasta este punto y es comparado. ¿Qué pasa con el corte? El corte va a ser mucho más alto. Aquí podemos ver que el tiempo de activación en alto de la señal va a ser más corto debido a esta comparación, y lo mismo en el siguiente ciclo. Hasta dónde va a ser el corte es un poquito más alto, y cuando viene bajando lo mismo, es decir que nuestro tiempo de activación va a ser menor. Esto se llama el duty cycle o el tiempo de vida de la señal. Podemos verlo claramente como nuestra señal de tiempo alto disminuyó solamente al aumentar nuestro voltaje 1, nuestro voltaje de offset. Vamos a ver otro ejemplo. También ahora lo que vamos a hacer es disminuir un poco nuestro voltaje 1 o nuestro voltaje offset. Vamos a disminuirlo, y ¿qué pasa? Que mucho más antes de lo esperado se va a activar nuestra señal de salida. ¿Hasta dónde? Hasta que de nuevo llegue y se activa subiendo de nuevo hasta que se compare, y lo mismo bajando. Y aquí vemos claramente que aumenta nuestro tiempo de vida de la señal, pero pues se mantiene la misma frecuencia. ¿Sí? Siempre son los mismos pulsos. Esto se llama un modulador de ancho de pulso, es decir que yo con la variación de este voltaje 1 puedo variar el tiempo de vida en alto, un pulso ancho, un pulso corto, es decir, varío los tiempos, ya sea pues como lo vemos acá, nuestro tiempo 2 y nuestro tiempo 1. Algo muy importante es poder monitorear visualmente las salidas de actuadores de nuestra computadora. Para eso vamos a utilizar un circuito muy sencillo. Simplemente lo que vamos a hacer es usar una resistencia que conecte un LED, es decir, lo va a polarizar por medio de la fuente positiva, y el otro terminal va a ser nuestra entrada de monitoreo. Vamos a repetir este circuito varias veces. Este va a ser nuestro circuito A. Podemos crear paralelamente un circuito B y continuamente así, dependiendo de la cantidad de monitores que yo necesite. Perfecto, ahora sí, vamos a ver. Pusimos todo lo que les acabo de mostrar en una caja de pruebas. Vamos a ver que aquí tenemos nuestro software. Este programa lo que va a hacer es generar nuestra señal de simulación de CKP. También tenemos la posibilidad de generar una señal de CNP. Va a salir por nuestro puerto de audio, el cual va a entrar a nuestro simulador. Este tiene un control de entrada principal, más 30 y más 15. Va a tener un monitor de 4 inyectores, lo mismo que nuestra bomba check engine.
y pues va a tener nuestro puerto de salida. Esos puertos son los que yo voy a conectar a nuestra computadora automotriz. Aquí pues está abriendo corriente de switch más 15 y vemos que se desactiva la señal de la bomba, la señal del actuador de la computadora. Al activar nuestro generador de señal vemos que se activan los inyectores. Nuestro generador de señal lo que hace es que envíe la orden a la computadora para que active también la bomba y cada una de las salidas. En este caso solamente estoy monitoreando esto, pero pues puedo monitorear más cosas dependiendo de los requerimientos y señales. Voy a parar acá el simulador y veo como la computadora apaga la bomba. Si genero de nuevo la señal de CKP, prende la bomba y pues así los inyectores. Voy a quitar la corriente de switch y veo que se apaga el check engine y la señal de main relay se mantiene un tiempo y de esta forma verifico el funcionamiento de éxito.